Todos hemos sentido envidia alguna vez en la vida. La envidia es una sensación muy... Hola, te voy a hablar de la envidia. A continuación, va. Cuando hablamos de envidia, hacemos referencia a un sentimiento de dolor y de frustración debido a la no tenencia de un bien, característica, relación o suceso deseado que desearíamos tener y otra persona sí posee, viéndose esta situación como una situación injusta. El sentimiento de la envidia nace de otro sentimiento, el de inferioridad ante la comparación entre sujetos. En general, los sentimientos de envidia se encuentran dirigidos hacia personas que se encuentran en niveles y estratos relativamente semejantes a los propios, puesto que individuos muy alejados a las propias características no suelen despertar esa sensación de desigualdad que puede provocar alguien con circunstancias similares a las de uno mismo. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Considerada como uno de los 7 pecados capitales por diversas confesiones religiosas, este sentimiento supone una centración de las características de los demás, obviando las propias cualidades. Supone un obstáculo para el establecimiento de una relación sana, minando las relaciones interpersonales, así como el mantenimiento de una autoestima positiva. La envidia, en sus aspectos más simples, se representa en una relación triádica de desigualdad. Esta relación estaría compuesta por dos personas y un objeto, y la desigualdad se genera en el hecho de que una de esas personas tiene el objeto y la otra no, pero lo desea. Por lo tanto, estamos ante una emoción donde surge la comparación social. Los seres humanos vivimos en sociedades complejas, donde el estatus social va a influir en nuestra vida. Por ello, tiene sentido desde un punto de vista adaptativo que nos preocupemos de nuestra vida social. Aquí es donde nace la comparación social, de un esfuerzo por estar mejor posicionado y tener mejores recursos sociales. La comparación social puede darse de dos formas: ascendente, comparándonos con personas que están o percibimos mejor que nosotros, o descendente, comparándonos con aquellos que están o percibimos peor que nosotros. Cada una de ellas cumple una función y tiene sus razones, pero para el estudio de la envidia nos interesa la comparación ascendente. Envidiamos a aquellos que tienen algo que deseamos. Traigo a los niños para que le recen al ángel bendito si no les molesta. ¡Cómprate tu ángel envidioso! Bueno, gracias, Homero. La comparación social ascendente suele tener como objetivo identificar aquello que nos diferencia de la persona de mayor estatus para igualarla o superarla. Este objetivo puede variar dependiendo del contenido de la comparación y la persona a comparar. Por ejemplo, pueden surgir emociones de orgullo si nos comparamos con una persona allegada en un aspecto que no es relevante para nosotros. La envidia va a cumplir un papel esencial a la hora de intentar igualar o superar el estatus de esa comparación ascendente. Nuestra motivación será conseguir ese estatus superior debido a los recursos sociales extras que nos aportaría respecto a la otra persona. Y para lograr esto, la envidia puede actuar de distintas maneras que te diré más adelante. Te diré 5 aspectos para entender a la envidia a continuación. Hay que preguntarse si la envidia se da de igual forma en todas las personas. Pregunta que al parecer tiene una respuesta negativa. No. Ello es debido a la conocida como envidia sana. Este término hace referencia a un tipo de envidia centrado en el elemento envidiado, sin por ello desear ningún mal a la persona que lo posee, lo cual es muy debatible porque puede ser una manera de ablandar o disfrazar a la envidia neta que se tenga. Por otro lado, la envidia pura supone la creencia de que somos más merecedores del objeto de deseo que aquel a quien estamos envidiando, pudiendo producirse alegría ante el fracaso de este. La decepción. La traición, amigo. La envidia se ha conceptualizado tradicionalmente como un elemento negativo, debido al profundo malestar que provoca juntamente a la relación de hostilidad que supone hacia otras personas, que está relacionada con falta de autoestima y al hecho de que proviene del sentimiento de inferioridad e inequidad.
Asimismo, según numerosos estudios, la envidia puede estar detrás de la existencia y la creación de prejuicios. Asimismo, la envidia hacia otras personas puede hacer aparecer reacciones defensivas en forma de ironía, mofa, heteroagresividad, es decir, agresividad dirigida hacia otras personas, sea física o psicológica. Y narcisismo. Es común que la envidia se transforme en resentimiento y si es una situación prolongada en el tiempo puede inducir a la existencia de trastornos depresivos. Del mismo modo puede inducir sentimientos de culpa en las personas que son conscientes de su envidia, que correlaciona con el deseo de que al envidiado le vaya mal, así como ansiedad y estrés. Sentido evolutivo de la envidia. A pesar de que todas estas consideraciones tienen base científica, la envidia también puede ser empleada de manera positiva. La envidia parece tener un sentido evolutivo. Este sentimiento ha impulsado la competición por la búsqueda de recursos y la generación de nuevas estrategias y herramientas, elementos que han resultado imprescindibles para la supervivencia desde los inicios de la humanidad. Asimismo, en este sentido, la envidia hace una situación que consideramos injusta, puede motivar a intentar llegar a una situación de equidad en ámbitos como el laboral. Por ejemplo, puede conducir a luchar por reducir diferencias salariales, evitar tratos de favor o establecer criterios de promoción claros. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Reflexionar sobre la envidia puede conducir a preguntarse: ¿y qué ocurre en nuestro cerebro cuando envidiamos a alguien? Esta reflexión ha provocado la realización de diversos experimentos. Así pues, en este sentido, una serie de experimentos llevados a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Japón han señalado que ante el sentimiento de envidia se activan a nivel cerebral diversas zonas implicadas en la percepción de dolor físico. Del mismo modo, cuando se pedía a los voluntarios que imaginaran que el sujeto envidiado sufría un fracaso, se provocaba la liberación de dopamina en áreas cerebrales del estriado ventral, activándose el mecanismo de recompensa cerebral. Además, los resultados demuestran que la intensidad de la envidia percibida correlacionaba con el placer obtenido por el fracaso del envidiado. Órale, este canal sí me comprende. Celos y envidia. El motivo de que envidia y celos sean confundidos con frecuencia es que realmente se dan de forma conjunta. Es decir, los celos se dan hacia personas que se consideran con más atractivo o cualidades que uno mismo, con los que se envidia al supuesto rival. Sin embargo, se trata de dos conceptos que, aunque relacionados, no hacen referencia a lo mismo. La principal diferenciación se encuentra en que mientras la envidia se da respecto a un atributo o elemento que no se posee, los celos ocurren cuando se teme a la pérdida de un elemento con el que sí se contaba. Generalmente relaciones personales. Los celos vienen conjuntamente con una sensación de traición, mientras que en el caso de la envidia esto no sucede. Para finalizar, Fatality. todos hemos sentido envidia alguna vez en la vida. La envidia es una sensación muy desagradable. Aprende a vivir y disfrutar de lo que quieres y tienes. Reconoce que los logros de los demás generalmente son producto de su esfuerzo, aunque existen personas que obtienen más fácilmente sus satisfacciones y sus metas. Cada uno de nosotros es distinto y necesitas trabajar por las tuyas. Aprende de los otros cuando nos muestran sus aspectos negativos, pues es probable que en el fondo nos sirvan de espejo y también tengamos esos rasgos. Así que pilas con eso. ¡Basta! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like enojado. Acá arriba te dejo el video de cómo mejorar la comunicación de pareja. Ya está bueno. Acá abajo te dejo un video buenazo del Joker. Suscríbete, si no estás suscrito, dale al círculo. Próxima semana un video chévere, chido, bacán, del Puctas. ¡Chao!